Las cooperativas y mutuales son el motor de la economía solidaria, es decir, la otra economía. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Limitada. Comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada. Desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados. Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada, por un cooperativismo de crédito federal. Plus Ultra, un remanso en el corazón de la City. Plus Ultra, confitería, restó, bar. Reconquista y Lavalle, Buenos Aires. La Juana, restaurante gourmet autoservice, Perón 302, Buenos Aires. Bienvenidos a Cooperativa, a este primer programa de la temporada 2022. Y lo haremos de modo tan feliz, pues visitamos la Cooperativa de Crédito Unicred, con una larga trayectoria ya en el mercado, con una trayectoria, repito, tan feliz, de tanta dinámica, de tanto crecimiento, de tanta evolución, siempre cumpliendo aquellos preceptos iniciales del cooperativismo, que es estar cerca de sus asociados de todas las maneras posibles. Pues bien, lo invitamos a usted a entrar a la casa de Unicred. Bien, como dijera al comienzo del programa, ahora, merced a la generosidad de él, vamos a charlar con Marcelo Kremer, que él es secretario del Consejo de Administración de Unicred. Un hombre que tengo la suerte, si él dice lo contrario, después lo anulamos, de conocer hace tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre se ha prestado a charlar con nosotros, que es en definitiva hablar con el público, al que llega a la cooperativa, a los asociados y a los otros que tal vez mañana se asocien, pero en fin, habla para el universo cooperativo. Esto es siempre la buena voluntad de Marcelo Kremer, que esto quiero destacarlo precisamente. Como dije recién, si él no está de acuerdo y no le cae algo simpático, vamos a tratar de disimularlo. Marcelo, buenos días. Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás, Nolo? Por favor, un placer. Bueno, todos conocemos hace años, felizmente tenemos relación, ahora dejando esas bromas tontas que hago, el accionar de Unicred. Pero no estaría mal, si te parece bien a vos, parece un juego de palabras, una breve reseña de esta cooperativa que ya tiene tantos años de actuación. Bueno, correcto. Nos vamos a tomar unos minutos y te voy a hacer una reseña de los más de 30 años que tiene Unicred en el mercado de crédito. Unicred comienza por el año 89 en los inicios de lo que es el
mercado de crédito la instrumentación del cheque de pago diferido, que era para ese momento estaba recién comenzando a ser un título de crédito y se enfocó desde el inicio en financiar flujos de ventas de empresas. O sea, en ese momento lo que más financiamiento pedían las empresas era poder disponer de esos cheques a plazo que cobraban de todos los sectores, textiles, curtiembres, servicios. O sea, Unicred desde sus orígenes congregó asociados de todos los sectores económicos del país, tanto sectores productivos como geográficos, principalmente en línea en lo que es la economía argentina, de lo que son las zonas núcleo, como ser Buenos Aires, todo lo que es Santa Fe, Córdoba, las principales polos industriales del país están representados en empresas asociadas a la cooperativa. Y como te decía, en los primeros años la especialización de Unicred fue en financiar mediante la cesión de cheques de pago diferido carteras o cuentas a cobrar de sus empresas asociadas. Esto fue así hasta la crisis del 2001, ¿sí? Fue teniendo un crecimiento sostenido, únicamente o principalmente financiando descuentos de cuentas a cobrar de empresas, cheques de pago diferido, producto de la cobranza que traían las empresas, hasta la crisis del 2001, donde la economía, sos tan canoso como yo, con lo cual sabemos lo que tenemos muy presente al día de hoy, lo que fue la crisis del 2001, el parate económico, la ausencia total de casi actividad y por ende el quiebre de la cadena de pagos. Como referencia en Unicred, siempre lo cuento como una anécdota de que cuando comenzó los primeros momentos de la crisis, o sea, no el 2001 sí mismo, sino unos 3 años antes, las primeras moras eran de algún comercio del interior, alguna cadena distribuidora de la periferia económica. Con el agravamiento de la crisis, los rechazos y las moras comenzaron a ser de empresas más importantes o distribuidores más importantes. Luego pasaron a ser fábricas muy importantes y como broche de lo que fue el crack del 2001, uno de los últimos rechazos que tuvimos antes del 2001 fue un cheque del Scotiabank, o sea, del sistema bancario financiero, que ya era el colapso de toda la economía. Entonces, posterior al quiebre del 2001, la ausencia de crédito inicial y cuando comenzó a haber una incipiente actividad económica, las empresas no había cheques en la plaza para financiar, pero sí había empresas que comenzaban a trabajar sin capital de trabajo por lo que había sido la crisis del 2001 y la herramienta de financiamiento que le ofrecía la cooperativa a sus asociados era de financiarle, darles adelantos sobre órdenes de compra que obtenían las empresas con sus clientes para posteriori traer una factura, o sea, derechos de cobro sobre la factura. Y así muy tímidamente, con algunas pequeñas experiencias, especialmente una que estaba vinculada con una fabricante de notebooks que comenzaba en el 2001, sustitución de importaciones, tenía una orden de compra muy importante telefónica. Esa fue la primera experiencia importante de financiar lo que luego fue la especialización de Unicred en los años siguientes, que fue financiar flujos de cuentas a cobrar. Entonces, a partir de ese momento de financiarle esas cuentas a cobrar, y ese mismo servicio se lo comenzamos a ofrecer de a poco al resto de los asociados y empresas que
tenían buenos negocios, buenos flujos de cuentas a cobrar, y quizás financieramente su patrimonio no era el más el mejor visto por el banco, por el sistema bancario o el sistema financiero clásico en general. Unicred siempre se especializó por tener una mirada más flexible o más diferente, un ángulo diferente a lo que ven, a lo que se ve, a lo que analiza clásicamente el sistema de crédito, y nos hacemos mucho foco en el negocio que hay detrás de la empresa, fundamentalmente las personas que están detrás y en el día a día de las personas de esa empresa. Que esto es fundamental para tener un análisis o una administración de riesgo con mucha sensibilidad, como es el perfil de crédito al cual históricamente apuntó la cooperativa, ¿sí? En donde el riesgo que asume la cooperativa al dar esas líneas de crédito se basa en esto, en conocer al asociado, en visitarlo, en acompañarlo, en pensar qué herramientas de financiamiento pueden ser útiles tanto para quien toma el crédito como también para la cooperativa. O sea, que los intereses sean, que ambas partes se sientan a gusto con ese financiamiento. Y así fue como, te decía, la cartera de cuentas a cobrar vía la sesión de facturas fue una herramienta que comenzó a crecer en forma exponencial, y llegando luego de 10 años, o sea, del 2001, 2002 hasta el 2012, en un momento llegó a ser el 70% de la cartera de créditos de Unicred respaldada en cuentas a cobrar mediante facturas o certificados de obra que traían todo tipo de empresas, especialmente constructoras, proveedores del sector petrolífero, proveedores de grandes cadenas de supermercados, a las cuales requiere una notificación y una artesanía en cuanto a organizar esa cobranza y liquidarle luego al asociado el producido de el crédito que se estaba comprando. Me detuve en el 2010 porque luego de 10 años de operar la sesión de cuentas a cobrar vía sesión de facturas, ese tipo de crédito creció tanto hasta un momento en el cual no teníamos forma de vender esa cartera de créditos o de descargarla en el sistema bancario, como si clásicamente se hacía con la cartera de cheques, que se vendía la cartera de cheques a los bancos y contra eso teníamos recursos para volver a financiar. Así fue como a partir del 2011, con la gente de AdCap y con el Banco Industrial, más TMF, más Marval, comenzamos a estructurar fideicomisos financieros de oferta pública mediante la securitización de créditos de facturas. ¿Te propongo una pausa? ¿Te parece bien? Por supuesto. Bueno, antes quiero hacer una breve reflexión, aunque parece que a esta altura de la historia sería ociosa. En realidad, cuando el doctor Kremer habla de los cheques cuando nace, recordemos, los que tenemos años en el movimiento cooperativo, él generosamente dijo que compartimos las canas, yo le gano 4-1. Antes de eso eran órdenes de pago. Los que estamos en este universo cooperativo recordamos eso, que no tenían valor penal para hablar en términos concretos, como tiene sí un cheque. Era un equivalente a un pagaré, digamos, ¿no? Antes del cheque postdiferido, el cheque no existía el cheque postdatado. Perdón, en la realidad económica existía y había un montón. Sí, claro. Pero eran cheques postdatados, en la jerga o en la calle le denominaban cheques voladores, que tenía la particularidad que un cheque volador o un cheque postdatado, si uno lo llevaba al banco erróneamente antes del vencimiento, dejaba de ser un cheque. O sea, ese cheque no era un cheque, era un papel. No era una orden de pago como es un cheque. Eso cambió con el cheque postdiferido. Muy bien. Aclaración mediante, vamos a una pausa y volvemos.
Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Limitada. Comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada. Desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados. Bien, estamos de vuelta y ahora yo le pedí la interrupción con toda picardía, si se me permite el término, al doctor Kremer porque quería que ahora entremos en la otra etapa, en la etapa de los fideicomisos, que también ellos son precursores, pero mejor que lo diga él. Gracias. Bueno, como contaba, llegado el 2010, la cartera de créditos respaldadas en facturas a cobrar era igual o mayor que la de cheques, con la distinción de que el resto del sistema financiero, el sistema de crédito, tomaba las carteras de cheques y se podían descontar, no así con las facturas, que muy pocos bancos nos ofrecían ese tipo de canal. Y teníamos por parte de los asociados una demanda cada vez más creciente en cuanto a poder financiar cuentas a cobrar, facturas, u ofrecer contratos de factoring por los cuales el asociado se compromete, o sea, a ceder un periodo de tiempo de su cobranza, y sobre esa línea de cobranza va teniendo financiamiento. Así fue que en 2012 aprobamos, la CNB nos aprobó un programa de emisión de fideicomisos, y el primer fideicomiso se emitió en enero del 2013 por una suma cercana a los 20 millones de pesos. Y como bien decías, creo si fuimos de las pocas o de las primeras cooperativas de crédito que llegó una emisión de un fideicomiso con oferta pública, donde los activos securitizados eran facturas cedidas por los asociados, y sobre esa cartera de facturas el mercado de capitales nos daba financiamiento. Ese fue un punto de inflexión en la historia de Unicred, porque aparte de tener el capital propio, aparte del financiamiento de capital propio, como decía, aparte de emisiones de TICOCA que también provienen de capital aportado por los asociados, teníamos el financiamiento bancario con casi todas las líneas comerciales de los bancos de la plaza, pero al sumar el mercado de capitales se abrió todo un espectro y un mundo que para nosotros desde el mundo de la cooperativa era desconocido, no interactuábamos, y tampoco el mercado de capitales tenía experiencia ni tenía referencia de cómo trabajaban las cooperativas de crédito, de cuál era el apetito o la administración de riesgo que había respecto a los créditos o respecto a los asociados. Y comenzamos, como decía Nolo, en 2013, un recorrido que nos llevó hace muy poquitos días, a fines de marzo, a emitir la serie número 16, ¿sí? Que ya hoy día es de cheques y facturas. Pero desde 2013 en adelante, lo que llevamos al mercado de capitales fue no solamente fue Unicred al mercado de capitales, sino detrás nuestro toda una cultura de empresas y de administración de riesgo que no era lo habitual o tenían otra forma de analizar el riesgo a lo que es el mercado de crédito tradicional. Entonces fue comenzar a interactuar con las diferentes ALICs que operan en el mercado, a presentarnos ante los diferentes inversores que eran y son compradores de los fideicomisos que emite Unicred, a contarles la historia nuestra, a quienes representábamos, qué tipo de riesgo tomábamos, cómo conocíamos el riesgo que administrábamos, ¿sí? Es habitual que el consejo sepa
de punta a punta quiénes son las empresas y los créditos que se están tomando. O sea, no, si algo caracteriza a la cooperativa es el conocimiento del asociado para lo que es la cultura de la prevención del lavado de activos, el cliente. O sea, un conocimiento de con quién trabajamos, de visitarlo, de ir acompañando con herramientas de crédito, la evolución, las dificultades, y desde ya que Argentina es un constante sub y baja de riesgos y dificultades para ir afrontando. Y en eso, sí, como te decía, Unicred arranca en finales del 90 hasta el día de hoy. Se han superado innumerables situaciones de crisis y de estrés, y siempre, aún así, todos los días hemos abierto, todos los días hemos atendido a los asociados que vienen con necesidades de financiamiento. Obviamente que la palabra y el cumplimiento también van haciendo la trayectoria de crédito de cada empresa y de cada persona que trabaja con nosotros, pero siempre tiene en nuestro análisis un gran valor el carácter de las personas que están detrás de todos los proyectos, tanto los que están en funcionamiento como los que recién se inician. Y volviendo al mercado de capitales, el conocimiento de los fondos, especialmente los fondos que invierten en instrumentos PYME, pues los fideicomisos que emite Unicred, son carteras provenientes de créditos empresas PYME, ¿sí? Con lo cual comenzamos a interactuar con una serie de fondos que tienen por objeto invertir en ese tipo de instrumentos. Y así fue como fueron pasando los años, la experiencia, nos fuimos conociendo y dándonos a conocer en, como te decía, un mercado que era totalmente nuevo y que también estaba también transformándose a partir de la nueva ley del mercado de capitales, que fue contemporánea en ese momento. Y fue así que, llegado a los finales del gobierno anterior, el gobierno de Macri, donde las tasas de interés comenzaron a ser ascendentes en forma vertiginosa, las líneas bancarias comenzaron a ser bastante más difíciles fue difícil encontrar un negocio comercial que pudiese soportar tasas de interés tan positivas como había en ese momento. Y fue así como comenzamos también a ver que había dentro de lo que era el mercado de capitales, también había ¿cómo puedo decir? Una herramienta que podía ser complementaria de las cooperativas, por lo menos en lo que es servicio de crédito al asociado, que eran las sociedades garantías recíprocas, que tanto como política de Estado, los últimos gobiernos siempre las han promovido, las han sostenido también como un canal de financiamiento PYME. Aquí hubo un trabajo conjunto también con el INAES y, si no mal recuerdo, fue a fines del 19 que comenzaron las cooperativas a poder otorgar dentro del servicio de crédito el servicio de garantía. Entonces esto permitió a un montón de empresas que tenían quizá líneas de crédito acotadas o que ni siquiera tenían acceso ni conocimiento del mercado de capitales, bueno, de la mano de, por lo menos inicialmente, o en lo que la historia que yo puedo contar, de la mano de Unicred, comenzaron a interactuar y a poder acceder a un mercado que hoy, como te decía antes, históricamente o culturalmente se lo tenía como muy acotado, muy reservado para grandes ligas. Bueno, en esas ligas comenzó a trabajar Unicred con toda su trayectoria que venía ya del crédito bancario, de la administración del riesgo PYME, o la administración de riesgo de crédito de empresas, y sumamos, aparte del capital propio, aparte de las líneas bancarias, aparte del fideicomiso financiero de oferta pública, comenzar a interactuar también con diversas SGRs a las cuales
nuestros asociados, con el aval de Unicred, tenían o tienen la posibilidad de acceder a plazos mayores en cuanto a financiamiento, a tasas muchas veces muy competitivas, porque hay líneas específicas que promueve el Ministerio de Producción para ese sector, y de esa forma poder hacer más competitivo el crédito que ofrece la cooperativa. Y bueno, eso es un camino que hoy día sigue creciendo, se sigue transformando, pero hoy día lo que es Unicred opera con la mayor parte de los bancos comerciales, opera con la mayor parte de las ALICs que operan en el mercado de capitales, y también tiene vínculo con las más importantes SGRs que operan también en el mercado de capitales. Eso le permite a la cooperativa darle un abanico de herramientas al asociado que es bastante, creemos que es muy disruptivo o novedoso para lo que es el mercado de crédito en general. Y lo que permite, por sobre todo, este tipo de herramienta es que no solamente a la cooperativa se acercan empresas con buen negocio y con un patrimonio o con un estado financiero más delicado, con más estrés, sino empresas ya también consolidadas, pues si no, lo que pasaba habitualmente era que la empresa estresada o la empresa incipiente trabajaba con la cooperativa, o sea, era asociado, operaba activamente en crédito, y cuando comenzaba a crecer o a estabilizarse, se iba y dejaba de trabajar con quien le había dado un cobijo o fortaleza en sus inicios, ¿sí? Porque el financiamiento de la cooperativa en comparación con el bancario muchas veces, por distorsiones impositivas, termina siendo ineficiente. Obviamente ineficiente para la empresa que puede optar por uno u otro. Hay empresas que no tienen la posibilidad de optar porque el sistema bancario lo cierra o no le apetece o ese riesgo o el volumen que necesita. Porque habitualmente no. Todas las empresas que operan con las cooperativas están bancarizadas. La diferencia es que quizá la línea bancaria es de 1 y la línea que puede dar la cooperativa es mucho mayor por el tipo de riesgo que se analiza y por sobre qué crédito está sostenido sobre qué fundamento está sostenido ese crédito. Decía, hoy la empresa cuando crece tiene un abanico de herramientas mucho más vasto que el anterior. Sin duda ninguna, el crecimiento ha sido importante. Hay un detalle, quiero ir unos pasos atrás, lo que has dicho, que algo también que distingue a Unicred, que nunca estuvo cerrada, y cuando digo esto lo digo de modo literal, digo cerradas sus puertas, pero sobre todo y ante todo cerrado el servicio a sus asociados en la medida de las posibilidades de la cooperativa, porque todos sabemos que también son responsables ante sus propios asociados. Han sido el elemento de siempre de acompañar, y en tal caso, aunque suene reiterado, es el que nos dio origen. Las cooperativas nacieron con ese fin y Unicred lo cumple, y por cierto, de modo acabado. Sí, por supuesto. Te digo, en ninguna crisis hemos desde ya ni bajado la persiana o cerrado la puerta, ni negado financiamiento, especialmente a las empresas que ya estaban trabajando con nosotros. Y en la historia de Unicred hubo mínimo 3 mudanzas. En ninguna de las mudanzas se dejó de trabajar un solo día hábil. ¿Sí? Siempre lo fuimos haciendo de forma tal de que el contexto o la historia particular de nuestra entidad no afecte la necesidad de financiamiento o asistencia a nuestros asociados. Y cuando antes comentaba lo bueno que fue
poder desde la cooperativa dar el servicio de garantía en el marco del servicio de crédito, créeme, no, lo que eso posibilitó que un montón de empresas asociadas puedan atravesar la última gran crisis que hoy día aún la economía se sigue debatiendo de cómo salir o cómo superarse o cómo seguir atravesando una economía que genera desafíos a diario. Pero la última gran crisis, que me refiero a la que se inicia en el 18 y el 19, donde te comentaba antes que las tasas bancarias fueron subiendo y generan una serie y una catarata de empresas concursadas. Generó por un momento que eso, más la posterior pandemia, esas dos situaciones se pudieron, por lo menos, reitero, desde la historia de Unicred y respecto a los asociados que trabajaron en todas a lo largo de ese tiempo con Unicred, poder haber tenido crédito en el mercado de capitales y poder haber tenido la posibilidad de darles garantías a los asociados para que, cerrado el crédito bancario y con el contexto de tasas tan altos, puedan financiarse en el mercado de capitales, fue una vía de escape en el sentido de que no estallase la operatoria, y permitió que ese financiamiento pudiese atravesar tanto la crisis financiera de fines del gobierno anterior, como especialmente los inicios de la pandemia, donde, recordemos, a los inicios nadie sabía cómo iba a devenir la economía. Hubo, si no me recuerdo, 3 días donde estuvo totalmente cerrado el clearing bancario, y cuando ese mercado se abrió, cuando el clearing se abrió y comenzamos a trabajar, las caras de susto que había en todos, entiendo que en toda la sociedad, pero sí, siempre me hago cargo de lo que a mí respecta. Lo que respecta a Unicred, había más allá de estar en forma remota, casi todos, el 90 y pico por ciento lo hacían en forma remota, pero aún así en las pantallas se veía la cara pálida de quien estamos adelante con la dirección del consejo de Unicred, de cómo se superaría esa crisis, y tener como aliado, como herramienta de financiamiento del mercado de capitales, nos posibilitó seguirle dándole financiamiento a un montón de empresas que luego de a poco fueron recuperando actividad, recuperando su cartera de créditos y demás, y eso generó que, visto en perspectiva, la mora fuese totalmente marginal y mínima, ¿sí? Pero bueno, hoy día ese mercado está consolidado, sumado a los fideicomisos de oferta pública, más el crédito bancario que sigue vigente, más el capital propio de la entidad. Pero bueno, eso es hoy lo que sintetiza la operatoria de Unicred, y trabajamos en alianza con el mercado de capitales, ayornándonos a todo lo que es el financiamiento del crédito de empresas hoy día. Bien, yo quiero agregar por mi parte, primero, disculpe usted, el orgullo nuestro, digo, de los que hacemos cooperativa, que parte de toda esa evolución que propone Marcelo la hemos vivido cerca, muy cerca, porque ellos siempre además estuvieron auspiciando nuestro programa, que era la manera de Unicred de apoyar este gesto de mensaje, de este gesto de seguir trabajando en la comunicación de las cooperativas que cada día más están cobrando
felizmente protagonismo. Siempre nos hemos quejado, los que tenemos años en el movimiento cooperativo, de la poca visibilidad en general que tenía en la sociedad lo que significaba una cooperativa de crédito, ¿verdad? Bueno, dadas las circunstancias que explicaba muy bien el doctor, fueron mostrándose más las bondades de este movimiento cooperativo, de esta gestión cooperativa que nos hace distintos, sin duda por la cercanía. Él lo explicó mejor que yo, por cierto, pero la cercanía con nuestro asociado, el conocimiento profundo de los hombres, tomo las palabras del discurso de Marcelo, los hombres que integran esas empresas, porque de pronto las empresas son una marca, un anónimo, y nosotros los que estamos como cooperativa Unicred estamos cerca de los hombres que son los que habitan y deciden en esas empresas, es decir, la corporización de eso que es una marca apenas. Digo además, para ir despidiéndome y de nuevo agradeciendo a Marcelo Kremer la gentileza de recibirnos, que además a usted le consta porque periódicamente mostramos los gestos solidarios que tiene Unicred en distintos lugares del país donde se los necesita. Con eso digamos que termina de completar acabadamente el motivo y el fin de por qué nace una cooperativa. Así que Marcelo Kremer, muchísimas gracias otra vez por recibirnos, y esto que parece una amenaza es una amenaza, no nos vas a sacar de encima. Bueno, muchas gracias a vos, por supuesto. Nos vamos entonces. Gracias.
Presidente del INAES en Cuba. En la pasada semana, el presidente del INAES, Alexandre Roig, visitó la República de Cuba, donde fuera recibido por el presidente Miguel Díaz-Canel. Durante su estadía, Roig participó de diversas actividades y reuniones. En su encuentro con Díaz-Canel, compartieron experiencias del sector cooperativo y el desarrollo local de Cuba y Argentina, y coincidieron en el lugar central que ocupa el cooperativismo en la economía de ambos países. De la comitiva participó el embajador argentino en Cuba, Luis Iarregui, y su esposa, Adela Segarra, quienes compartieron las actividades junto con el presidente del INAES. CONAM y la Asamblea de FESAMU. El pasado 25 de marzo, CONAM acompañó la asunción de las nuevas autoridades de la Federación Santa Cruceña de Mutuales, FESAMU, elegidas unánimemente durante la Asamblea General Ordinaria que celebró la Federación en la sede central de la Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes, AMSA. Noticias de FEMUCOR. Mutuales beneficiadas por financiamiento. La línea de desarrollo de entramados productivos locales de la Dirección de Empleo y Autogestionado del Ministerio de Trabajo subsidia a grupos asociativos de pequeños productores y o emprendedores que se encuentran desarrollando una actividad productiva en el territorio. El programa está dirigido a cooperativas, asociaciones civiles, mutuales, comunidades indígenas y municipios. INAES, el orgullo del esfuerzo colectivo. El INAES estrenó a partir del pasado 10 de marzo las series Orgullo Cooperativo y Orgullo Mutual. ¿Cómo resurge una comunidad a partir del esfuerzo colectivo? Esta es la pregunta que guía el primer capítulo de la serie, que muestra el trabajo de las cooperativas de la comarca andina y de la forma que dieron respuesta ante los incendios sufridos en marzo del 2021. Nuevo acuerdo de CONAM con UTEDIC por salarios 2022. La Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina, CONAM, junto con la Confederación Argentina de Mutualidades, CAM, firmaron con UTEDIC un nuevo acuerdo que actualiza la escala salarial Convenio Colectivo de Trabajo 496/07. Principales herramientas para un financiamiento en el mercado de capitales. FEMUCOR se suma a la invitación de INAES junto a la Mesa de Inclusión y Laboratorio
PNV y PNUD y la Subsecretaría de Servicios Financieros de la Nación al taller con ese fin. La actividad estuvo dirigida de manera exclusiva a cooperativas y mutuales, con la intención de promover el acceso al financiamiento de actores de la economía socioproductiva. Entrega de donaciones al Instituto Parroquial Santa María Madre del Pueblo, tal como se había comprometido en la reunión anterior con Monseñor Gustavo Carrara. CONAM entregó el pasado 10 de marzo diversas donaciones de útiles escolares al Instituto Parroquial Santa María Madre del Pueblo del barrio 1, 11, 14, que consta de un jardín, la escuela primaria Don Bosco y la escuela secundaria con orientación en comunicación. Mutuales de Córdoba firman convenio de servicios turísticos. La Mutual Sporting de Corral de Bustos y la Mutual Sarmiento de Alejo Ledesma firmaron un convenio virtuoso que permitirá a la Mutual Sarmiento brindar un servicio de turismo sin restricciones, rápido y sin costo inicial para esta entidad. Para ello, la Mutual Sporting aportará toda la experiencia de brindar un servicio turístico de calidad. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Limitada. Comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada. Desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados. Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada, por un cooperativismo de crédito federal. La Juana, restaurante gourmet autoservice, Perón 302, Buenos Aires. Plus Ultra, un remanso en el corazón de la City. Plus Ultra, confitería, restó, bar. Reconquista y Lavalle, Buenos Aires.